Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, tenemos un video espectacular y es sobre las estadísticas principales. Más que todo, vamos a hablar sobre los glifos. Vamos a estar mirando un poco estas runas, vamos a estar mirándolas, vamos a estar hablando de ellas, qué tipos hay, para qué sirven. Este es un video que yo nunca he hecho y más ahora que hay la actualización de Hero Wars. Obviamente les mostraré una comparativa de cómo eran antes y lo que está pasando actualmente. Así que antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Bueno, vamos a comenzar mirando las diferentes clases de estadísticas que hay en estos glifos. Nosotros tenemos de fuerza, tenemos de inteligencia, tenemos de agilidad, tenemos de salud, tenemos de ataque, tenemos de armadura, tenemos de penetración de armadura, tenemos también de vampirismo, tenemos de ataque mágico, tenemos de penetración mágica, tenemos de esquivar, tenemos de fuerza, dodge y tenemos la probabilidad de golpe crítico. Entonces, todos los héroes guerreros tienen 3 principales y tienen 3 secundarias. Anteriormente era así, ahora pueden ver que nada más tenemos 5. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 3 principales y 2 secundarias. Y en algunos casos son 2 principales y 3 secundarias. Todo depende del héroe. Entonces vamos a mirar una de las que tenemos, que es la de fuerza. Nosotros tenemos diferentes glifos. Vamos a poner lo que son glifos, pero todos son estadísticas y son clases. Pero antes de hablar de cada una, yo les quiero mostrar que antes solamente eran los glifos y ahora esto se divide por clases. Alcanza el nivel máximo de los glifos, mejora la habilidad, aumenta el nivel máximo y alcanza la potencia. Aquí tenemos las clases. Tenemos clases de alteración, médico, mago, tirador, apoyo, tanque y guerrero. Todas estas clases vienen con sus glifos predestinados. Entonces, ¿qué quiere decir? Una de las primeras es fuerza, que la tenemos aquí, que la tiene Astaroth. Entonces, cada punto de fuerza otorga 40 puntos de salud. Un punto de ataque físico si la fuerza es la estadística principal. ¿Dónde miramos eso? Claramente nosotros la miramos en aquí. Estadística destacada, fuerza. En este caso, un punto de ataque físico va a otorgarle a Astaroth solamente porque es su estadística principal. Entonces, tenemos otros glifos. Vamos a ir mirándolo por aquí. Vamos a ver cuál podemos hablar. Podemos hablar del de inteligencia. Cada punto de inteligencia otorga 3 puntos de ataque mágico, un punto para defensa mágica y un punto de ataque físico si la inteligencia es la estadística principal. Obviamente aquí lo pueden verificar que la inteligencia es la estadística destacada de Krista. Obviamente también la de Lars. También tenemos puntos como vendrían siendo, vamos a ver, este que es de agilidad. Tenemos que cada punto de agilidad otorga 2 puntos por ataque físico, un punto a la armadura y un punto de ataque físico si la agilidad es la estadística principal. Obviamente casi siempre, esta va a ser la estadística destacada. O sea, esta, inteligencia, siempre va a ser, pero esto siempre va a otorgar punto por ataque físico, ¿ok? Entonces tenemos el de salud. Este es un glifo de la clase de, aquí lo pueden ver, este es glifo, lo tengo a nivel 40 y lo tenemos por aquí. Este es de la clase de guerreros y este es la salud. Es una estadística que determina cuánto daño puede soportar un héroe antes de morir. Si los puntos de salud llegan a 0, pues obviamente el héroe morirá. Vamos con el siguiente, que es uno físico. Aquí, pero este es de ataque físico. Vamos a buscar uno de ataque físico. Aquí lo tenemos.
daño físico o ataque físico, guerreros, obviamente determina cuánto daño inflige un héroe con ataques físicos y habilidades que inflijan daño físico. Ustedes saben que Jasmine, pues dentro de sus habilidades, obviamente son físicas, son directas. Entonces aquí en las estadísticas nosotros podemos mirar que su estadística principal es la agilidad y en este caso si no aplica de que el ataque físico, si es la habilidad principal, pues va a dar puntos por ataque físico. En este caso no, porque su estadística es la agilidad. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre la agilidad. Vamos a seguir mirando otra que vendría siendo, vamos a suponer un tanque. Vamos a coger armadura. Vamos a ver dónde está armadura. Aquí la tenemos. La armadura reduce el daño que recibe un héroe de ataques físicos o habilidades. Guerreros, casi todos los tanques tienen esta habilidad. Vamos a mostrarlo por aquí. Aquí tenemos salud, resistencia mágica, armadura. Entonces, 1000 de armadura absorbe el 25% de daño físico y 3000 de armadura el 50%. La armadura reduce el daño físico entrante según la fórmula 1-1, que es 1 más la armadura dividido por 3000. Eso puede ser una matemática que vamos a estar haciendo en otro video, porque sí es un poquito más compleja, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente, que podría ser penetración de armadura. Vamos a ver si en este caso... Aquí, guerreros, tenemos a Ismael, que tiene penetración de armadura. Entonces, esta permite ignorar la armadura de un objetivo. Por eso es que este es tan bueno para los tanques. Un punto de penetración de armadura ignora un punto de armadura. O sea, mientras más alto tengamos esto, mejor va a ser, ¿ok? Entonces, tenemos también que vamos a poner un ejemplo, que si el atacante tiene 10.000 de penetración de armadura y su objetivo tiene 5.000 de armadura, la armadura del objetivo se reduce a 0 puntos. Así de fácil, no hay que hacer. Y esto también obviamente incluye la matemática del daño físico de la fórmula 1-1. Esto va dividido por 1 más la armadura dividido entre 3000. Entonces esto sí lo tendríamos que ver. Entonces tenemos uno que es súper chévere, que es el vampirismo. El vampirismo tiene algo, guerreros, que es, normalmente lo sacaron, pero dentro del vampirismo otorga al héroe la curación igual a un porcentaje de daño infligido con un ataque básico o una habilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto del tema del vampirismo? Ustedes saben que Dorian tiene esta habilidad disponible del rango violeta, que es la aurora vampírica, que aumenta el vampirismo de los aliados cercanos. Entonces estas marcas, que Dorian es uno de los que utiliza esta técnica, aumentarle esto podría ayudarle un montón. Entonces aquí podemos aumentarle también un poco la inteligencia, la resistencia mágica y el daño mágico. Pero entonces, miremos un poquito más qué es el daño mágico o el ataque mágico. Podemos coger a Orión, por eso me cambié para utilizar un héroe diferente, que es el ataque mágico. Determina cuánto daño inflige un héroe con habilidades mágicas y la fuerza de sus efectos. El daño mágico se reduce mediante la defensa mágica. Entonces, este daño es importante, suponiendo para Orión, es muy chévere. Obviamente traten de utilizar los magos si no ven por ahí a Rufus, guerreros, porque Rufus no los va a dejar ganar, porque si lo atacan un mago enseguida va a revivir rápidamente. Tenemos también lo que es el ataque mágico, tenemos la defensa mágica. Creo que podemos escoger a Rufus, vamos a ver. Resistencia mágica. Entonces, con la resistencia mágica, guerreros, reduce el daño que recibe un héroe de ataques y habilidades mágicas. Aquí vamos a poner lo mismo. 1000 de defensa mágica absorbe un 25 de daño, que obviamente son 3000 de defensa, un 50%. Y aquí volvemos a hacer la matemática y esto va a ayudar un montón. Entonces vamos a seguir con lo que viene, que vendría siendo la penetración mágica. Guerreros, Amira es la que tiene aquí la penetración mágica. Vamos a buscarla, aquí está.
La penetración mágica permite ignorar la defensa mágica de un objetivo. Un punto de penetración mágica ignora un punto de defensa mágica. O sea, nosotros tenemos que ir aumentando esto, pues para poder hacer la penetración a todos aquellos defensores de la magia. En este caso nosotros también tenemos un ejemplo que sería si el atacante tiene 6000 de penetración mágica y su objetivo tiene 8000 de defensa mágica. La defensa mágica se reducirá a 2000 puntos. Entonces nosotros tenemos que tener esto bastante alto. Y la defensa mágica no puede ser negativa, es decir, por debajo de 0. Por ejemplo, si el atacante tiene 10.000 de penetración mágica y su objetivo tiene 5.000 de defensa mágica, la defensa mágica del objetivo se reducirá a 0. No le vamos a quitar más de ahí. La defensa mágica se reduce el daño mágico, obviamente con las matemáticas que yo más o menos les he ido mostrando. Vamos a meternos otra vez aquí con Jasmine, porque Jasmine tiene una que se llama evasión o esquivar, todo depende cómo la conozcan ustedes, y esta determina la posibilidad de evadir un héroe de daño físico. Cuando más esquiva sea el héroe, más probabilidades tendrá de evadir el daño físico recibido. Entonces aquí pues nosotros tenemos que tener en cuenta esto, guerreros. Ahora vamos a mirar que esto cuanto más esquiva sea el héroe, o sea, esto lo tengamos mucho más alto, más probabilidades tendrá de evadir el daño físico recibido. Fórmula de cálculo, esto es esquivar un héroe, esto va dividido entre la esquiva del héroe y la estadística principal del objetivo, y esto lo multiplicamos por 100. Ahora tenemos el último, que es la probabilidad de golpe. Vamos a ver si encontramos otro. La probabilidad de crítico también la tenemos con Jasmine, porque casi todos estos eran de Jasmine, lo que era la agilidad, lo que era la evasión, y obviamente tenemos la probabilidad de crítico, que determina la probabilidad de ataque físico que sea crítico. Los golpes críticos infligen el daño, ¿ok? Entonces tenemos que tener muy pendiente esto. Cuanto mayor sea la probabilidad del golpe crítico que tenga un héroe, más probabilidad será su ataque físico, obviamente sea. Yo lo tengo aquí a nivel 45. Yo solamente tengo que esperar subir un poquito más a estos para subirle la clase. Entonces la fórmula de cálculo de esta sería la probabilidad de crítico del héroe. Esto lo dividimos con la probabilidad de golpe crítico del héroe más la estadística principal del objetivo por 100. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que tener pendientes cuáles son las probabilidades y las estadísticas de nuestros héroes. Si nosotros tenemos pendiente cuáles son las estadísticas, guerreros, nosotros vamos a poder definir aquí cuáles tenemos que subir. Aquí, como pueden ver, yo a Jasmine la tengo muy pareja, ya falta muy poquito para subirle esto y obviamente subirle la clase. Ya yo la subí una vez, por eso está a 45, y de aquí la subiríamos a 90. Entonces ya ahí sería bastante alta. Tenemos por aquí diferentes clases, como ya se los había mostrado, solamente ustedes tienen que ir mirando cuáles son las suyas y lo que le van a ir subiendo. Siempre dedíquense a la habilidad destacada y después van subiéndole. Casi siempre yo le subo al nivel de salud, porque pues obviamente un héroe tiene que mantenerse vivo, porque si no, pues entonces no estamos haciendo nada. De ejemplo, con los tanques yo lo tengo casi todo bien parejo, para que todos vayan funcionando súper bien. Igual en los curanderos, yo aquí las tengo en 25, como pueden ver las tengo todas parejas. Y bueno, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerden que si quieres ser miembro del canal, solamente tienes que darle aquí al botón de unirte y listo. Me estarás ayudando un montón. Así que, guerreros, ¡nos vemos!